yo lo que quería básicamente marcar en este video es algo que vengo escuchando en el mesianismo, y también los cristianos lo dicen y hablan del pacto, ¿no? La palabra pacto, ¿no? Ahora estamos en el nuevo pacto, antes era el antiguo pacto, antes era por obras, ahora es por gracia. La verdad que son conceptos que provienen de la religión y que son interpretaciones que en realidad eso es algo que debemos reconsiderar, ¿no? Básicamente la religión se enfoca en palabras, ¿no? y fuera de contexto, cita palabras y versículos fuera de contexto. Y en este sentido la palabra pacto en el Antiguo Testamento aparece muchas veces. Por eso uno tiene que considerar el contexto. Por ejemplo, para darle un ejemplo, a Abraham se le dio el pacto de la circuncisión. Ese es un pacto que se le dio a Abraham y a toda su casa. Pero eso es un pacto particular. Pero también Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. Si guarda sus mandamientos, le diría de determinada manera. Eso es un pacto que Dios hizo. Pero hay un pacto, o cuando se habla del pacto del antiguo y del nuevo pacto, o el pacto renovado, no está hablando de la circuncisión o de los mandamientos en sí, o de las bendiciones que Dios le iba a dar al pueblo por guardar la ley de Dios. No, el pacto que está hablando, o que se habla del Nuevo Testamento, tiene que ver con lo que justifica al hombre. En la antigüedad Dios hizo un pacto con los hombres, ¿no? De que sacrificando determinado animal que representaba a su hijo, que representaba al Mesías, a Jesús, todavía no había nacido en la antigüedad. El pacto que Dios había hecho con los hombres era que a través de esos animales el hombre se justificaba delante de Dios. O sea, solo era un símbolo, ¿no? O sea, el hombre no se salva por obras, se salva a través de ese pacto. En el antiguo pacto era eso, presentar un animal para el perdón de los pecados, como el cordero. Uno presentaba un cordero y Dios perdonaba los pecados. Ese era el pacto en la antigüedad. Ahora el pacto renovado es que en Jesucristo, en Jesús o en Yeshua el Mesías, los hombres no deben sacrificar animales. El antiguo pacto ya pasó, ahora hay un nuevo pacto, que es a través del Hijo de Dios, ese Hijo que murió en la cruz, ¿no? que fue crucificado. Entonces ahora en ese nuevo pacto el hombre se presenta delante de Dios. Pero este pacto no tiene que ver con la ley de Dios en sí, o con la circuncisión, o con cualquier otro precepto de la Torá, sino con el medio por el cual el hombre se justifica delante de Dios. En la antigüedad era a través de animales, hoy es a través de Yeshua o de Jesús. Es este concepto, esto puntual, ni los mesiánicos lo comprenden, y de hecho manifiestan muchas cosas que provienen del cristianismo. En realidad, la ley de Dios sigue vigente. De hecho, el presentar un animalito o presentarse delante del Eterno o del Padre en el nombre de Jesucristo o de Yeshua, es presentar esa ofrenda, o sea, es ese medio por el cual nosotros somos justificados delante de Dios, ¿no? El animal, en la antigüedad, hoy, a través de Yeshua, nosotros nos justificamos ¿de qué? Del pecado, y el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Entonces el decir de que ya no hay ley de Dios no tiene sentido, porque Cristo no vino a quitar la ley de Dios, Él vino a quitar la maldición de la ley, que es transgredirla. O sea, si yo transgredo la ley estoy en pecado. Eso, la misma Biblia lo define. La primera carta de Juan define que el pecado es la transgresión de la ley. Entonces todo aquel que llega a Cristo deja de pecar, deja de transgredir la ley, sino que la observa, no para salvarse, sino porque ya es salvo por medio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso era en la antigüedad, ahora ya no es más por corderos. Ese antiguo pacto se terminó, ahora es a través de Yeshua. Ese es el pacto renovado, no es que ahora hay otra ley diferente. La ley es la misma, simplemente Yeshua enseñó el espíritu y la intención de esa ley. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Ojalá que se entienda lo que estoy manifestando y ojalá que podamos realmente vivir una reforma real que tiene que ver con comprender la justificación por la fe y con comprender bien la ley de Dios. Que el Eterno los bendiga mucho.